una manita de like, como dicen, para impulsar los mensajes a través de internet. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, ahí vamos a leer en el versículo 5. Es un versículo muy conocido, por cierto, pero se nos hace necesario meditar en ese versículo, en ese texto. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, para honra y gloria del Señor. Dice su palabra bendita, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pueden tomar asiento. El versículo 6 que sigue dice, el cual se refiere a Jesucristo hombre, ¿verdad? Al mediador que nos dice el versículo 5. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es importante que nosotros sepamos exactamente quién es el mediador entre Dios y los hombres, para que sepamos de quién dependemos realmente. Nuestra salvación, pues más que todo, ¿verdad? Una vez más, dice, porque hay un solo Dios, de esto no hay duda. No son varios dioses, es uno solo. La Biblia lo afirma y lo sabemos el 95%. Algún 5% pensará que hay más de un Dios, pero no puede ser. El Creador, el único, el Dios real, solo es uno. Los falsos sí son muchos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Miren, un solo Dios y un solo mediador. La insistencia de la palabra del Señor. Un solo quiere decir que no hay más. Un solo Dios y un solo mediador también, para que usted y yo sepamos que no dependemos de nadie más en cuestión de salvación eterna. Algunos, por las enseñanzas que han recibido, por las creencias, como se le llame, piensan que sí, tiene que ver mucho María en la salvación, la Madre del Señor. Pero bíblicamente no es posible, solo es una idea. Algunos otros piensan que el apóstol Pedro o el jefe de la Iglesia Católica, llamado Papa, porque se cree, según esa creencia de ellos, que ese Papa representa a Pedro, el apóstol, y que sin ellos, o sea, sin Pedro, que fue el primer Papa según ellos, y este de turno, el Papa actual, sin ellos no hay salvación. Parece que la humanidad vive confundida, pero esa es la humanidad, la gente que quiere vivir confundida, porque hay gente que le encanta vivir así. Pero nosotros que nos basamos y que acudimos siempre a la palabra del Señor, tenemos que asegurarnos que nadie más ha sido puesto como mediador entre Dios y los hombres. Mire, para que entendamos un poquito mejor, vamos a leer otros versículos, por supuesto, pero nos vamos a detener un poquito más en este que hemos leído, el versículo 5. Cuando dice entre Dios y los hombres, quiere decir que los hombres por ellos mismos no podemos hacer nada, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y Dios en sí, como Dios, tiene que proveerse de algo para hacernos un favor, para salvarnos, pues. Porque de otra manera, que yo sepa, no hay solución, porque Dios es santo, Dios es espíritu, y el pecado nos separó de Él. El pecado, más bien dicho, fuimos destituidos. Más bien dicho, el Señor dijo, yo no soporto el pecado, yo no quiero esto, y nos tiró así. Por poner un ejemplo literal, ¿verdad?
Y como Él es santo y Él es espíritu, no lo soportamos ver, nos morimos y lo vemos. Él mismo lo dijo, nadie ha visto a Dios realmente. La Biblia lo asegura que nadie lo ha visto. Lo que han visto han sido manifestaciones corporales, o sea, el Señor se ha manifestado en ángeles, en la nube, en la columna de fuego, en la zarza, qué sé yo, algunas formas que usó en el antiguo tiempo. Estoy hablando del Antiguo Testamento, antes que el Señor apareciera en la tierra. Entonces, como a Dios nadie le ha visto como es, Él tiene que proveerse, vamos a decirlo así, de un medio para que nosotros, los hombres, la humanidad, tengamos una oportunidad con Él. Y como nosotros los hombres no podemos tener nada bueno, entonces el Señor tiene que proveerse de algo que sí funcione. En este caso, aparece Jesucristo, hombre. El hombre en sí, la persona humana, ese es el mediador. Porque esa persona humana, ese ser tangible que se puede palpar y ver, ese fue el que llevó a cabo el sacrificio expiatorio. Expiatorio quiere decir que por medio de ese sacrificio del Señor alcanzamos los demás. Eso quiere decir, así como sucedía en el antiguo tiempo con los sacerdotes, pero los sacerdotes del Señor, ¿verdad? No de los de este tiempo, sino los sacerdotes que ministraban en el templo del Señor en el antiguo tiempo. Se cree que ellos sacrificaban animalitos para el perdón de los pecados del pueblo y de ellos mismos también. En aquel tiempo, antes de Cristo, había una forma que el Señor decía, hagan eso para que yo les perdone. Pero eso era una forma como nos quería decir el Señor, algún día ya no vamos a necesitar de estos animalitos. Algún día yo voy a hacer algo de una vez por todas que les funcione a todos los hombres. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo hombre, porque aquí dice Jesucristo hombre. Miren, así como aquí dice al final del versículo 5, Jesucristo hombre, también en primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ahí lo está poniendo el apóstol Juan como un Jesucristo divino, como Dios mismo. Primera de Juan 5:20 dice, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Pero aquí, cuando dice Jesucristo hombre, es porque ese cuerpo tan tangible, como le digo, ese hijo de María, como se le conocía, primogénito de ella y unigénito de Dios, porque no tuvo otro más Dios, fue el único que usó. Por eso aquí dice, un solo mediador, un solo hijo unigénito. Como Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tuvo un solo hijo de la promesa de Sara. Y con ese bastó. De cierta manera, Isaac, su hijo, era el prototipo de Cristo. Por eso Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Porque más bien ya el Señor, nuestro Dios, nos venía anunciando que un único hijo de la promesa de Abraham, en realidad la simiente de Abraham es Cristo, la que nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos. No sé si me explico, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. La vez pasada mencionábamos algo aquí en un mensaje, de que ese cuerpo llamado el Hijo de Dios, yo le decía, y tuvimos esta conversación en Azusa con unos hermanos y parece que no me entendieron y se oponían. Les digo yo, es que cuando alguien por ahí dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tendrán razón cuando dicen Dios Padre, Dios Espíritu Santo, pero Dios Hijo no, porque el Hijo es de carne y eso no puede ser Dios. Es santo, claro, porque no pecó ni lo engendró hombre tampoco.
A un Dios no lo pueden matar, a un Dios divino, ¿verdad? No, si vamos a hablar de los falsos, esos de yeso, de piedra, de madera, no, pues eso no sirve. Pero lo que se dice como Dios, Dios, nadie le puede hacer daño. Pero por algo dice que se dio a sí mismo, ¿verdad? En el versículo 6, aquí nos aclara bien la palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En otras palabras, si el Señor no se hubiese prestado para morir, para que lo mataran, se oye fuerte, pero es la realidad, no lo hubieran matado. Pero como Él se entregó en sacrificio propio para rescate de muchos, quiere decir de todo aquel que quiera. Entonces, ese cuerpo tangible que nace de María, el ángel no le llamó Dios, le llamó el Hijo de Dios. Por lo tanto, en sí el Hijo no puede ser Dios como humano, ¿verdad? Estamos hablando como humano. Como divino, sí. Por eso a María le dicen Madre de Dios, porque la mayoría reconoce que ese Jesús sí es Dios, pero en lo divino, en lo humano es el Hijo de Dios. Cualquiera puede decir, hermano, pero ¿cómo puede ser Dios e Hijo a la vez? Claro que sí. ¿Y por qué no? Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso dijo eso. Y también San Juan 1:18 dice que Él es la imagen del Dios invisible. El que vio a Jesús físicamente puede decir que vio a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Nada más para que nos demos una idea cómo anda esto del misterio Dios encarnado. Primera de Timoteo, esa misma carta, en el capítulo 3, versículo 17, o 16, perdón, dice que Dios fue manifestado en carne. Manifestado quiere decir que usó un cuerpo al que le llamó Hijo. Y cuando yo les digo, podrán decir Dios Padre, Dios Espíritu Santo, porque son seres divinos, nadie les puede hacer daño. Pero Dios Hijo no se vale, porque entonces no hubiese muerto en la cruz. Porque entonces le vamos a dar la razón al testigo de Jehová que me dijo, allá por 1982, en El Salvador, me dijo, si tú dices que Jesús es Dios, entonces la tierra se quedó sin Dios 3 días, cuando murió en la cruz y lo llevaron a la tumba. Y tenía razón el testigo de Jehová, ¿verdad? Porque como humano no es posible que muriera, si fuese Dios. Pero es que Él murió como el Hijo de Dios. Él murió como el mediador. No murió como Dios. En lo divino a Dios no le pueden hacer daño. Tal vez es un poco profundo esto, pero para que empecemos a darnos una idea cómo funciona. El versículo 5 es bien profundo. Mire, porque hay un solo Dios, definitivo, y un solo mediador, definitivo. Ese es Jesús, el Cristo, el hombre, el que comía y bebía, el que necesitó que lo amamantara su madre. Claro que sí, necesitó. Por eso aquella mujer, cuando lo vio predicando allá al Señor, dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Claro que sí. Como hijo, San Lucas 1:35, el ángel le dijo a María, por lo tanto el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No le dijo el santo ser que va a nacer se llama Dios, no, porque Dios no tiene principio. Y ese ser que iba a nacer sí tenía principio, y Dios no tiene principio. Él es el principio y el fin. Lucas 1:35. El ángel le dijo a María, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No le dijo Dios. Entonces hay que hacer esa diferencia para que no nos cataloguen como que nosotros somos los confundidos. No, confundidos era otro. Nosotros no. Bíblicamente, ¿verdad? El Hijo no puede ser Dios, porque lo palpamos, lo tocamos. Bueno, lo tocaron los que anduvieron con Él, nosotros no, nosotros creemos por fe, ¿verdad? Pero ellos sí lo palparon, comieron con Él, dormían con Él, andaban con Él, Él se cansaba, a Él le daba sed, y a un verdadero Dios no. Bueno, no son varios, ¿verdad? Pero refiriéndonos a un Dios divino, no necesita comer, hermano, ni beber, ni dormir. Si un ángel no lo necesita, mucho menos Dios.
tanto, hay que saber hacer esa diferencia. Y me detengo bastante ahí porque cuando dice un solo mediador, se está refiriendo a ese ser humano que nace de María, al cual el ángel le dijo será llamado Hijo de Dios. No le dijo será llamado Dios Hijo. Ahí está la confusión de muchos. Llamarle Dios Hijo no es posible. Pero es parte de la Trinidad, hermano, sí, pero no como Dios. ¿De cuál Trinidad? Bueno, de las tres manifestaciones o formas que Dios ha usado, porque tampoco son tres dioses ni tres divinas personas, tampoco. Bíblicamente, no. Tres formas como el mismo Dios se ha formado y se ha manifestado a la humanidad, es correcto. Eso no lo podemos negar. Por eso muchos dicen, hermano, pero ¿cómo no va a creer usted en la Trinidad si cuando Juan bautizó a Jesús, ahí vimos al Espíritu Santo en forma de paloma y luego se oyó una voz? Sí. Ahí se ven tres formas que Dios está usando, pero no para que creamos en tres dioses ni en tres divinas personas, porque solamente había una persona ahí, la que estaba bautizando Juan. Lo otro que se oyó solo fue la voz de confirmación y la palomita que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma. Por eso nosotros aquí no cantamos ese corito que dice la paloma del Espíritu Santo, porque no, es una paloma, hermano. Dios usó la forma de la paloma para darle a conocer a los ojos de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien viene descender mi espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces la paloma se podría decir, más bien fue una señal para Juan y la voz también de confirmación. El mismo Dios puede hacer todo eso a la vez. Hablar, manifestarse en la paloma, y ahí estaba su hijo predilecto, unigénito, en el agua, siendo bautizado por Juan. Pero usted ahí no ve tres divinas personas ni tres dioses. Ahí solo se ve a Dios manifestado en carne en el agua, al que estaba bautizando Juan. La paloma y la voz son confirmación. San Juan 1:33, ahí se encuentra la respuesta cuando Juan el Bautista dice, yo no le conocía. O sea, Juan no conocía a Jesús, hermano. Analicemos eso. Eran primos de cierta manera. Eran parientes. Porque Elizabeth era parienta de María, la madre de Juan. Vendrían siendo primos segundos o qué sé yo. Estaban emparentados. Pero no le conocía porque Juan se crió en el desierto. Juan no estuvo ahí como nosotros, que lo conoce el vecindario, va a estudiar a la escuela tal, luego va a la high school, al bachillerato tal, se va a la universidad. No, Juan se crió en el desierto. Él apareció ya adulto, raro, porque dice que venía vestido con cueros de camello, ¿verdad? Y un cinto así envuelto. Allá se alimentó de langostas y miel silvestre en el campo. Por alguna razón así fue. Se entregó a la obra del Señor Juan el Bautista. Pero eso sí, venía lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Pero no conocía a Jesús. San Juan 1:33 lo confirma. Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, a ver quién me envió a bautizar, pues Dios. Dios mismo lo envió a bautizar a Juan. Entonces dice, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien viene descender mi espíritu. Lo lógico es que la paloma y la voz son muestras o señales para Juan, no para confundir a la gente. Pero lo hizo Dios, claro que si nadie está negando. ¿Verdad que el que habló fue Dios? Claro, ¿y quién más? Dios puede hablar a la vez. Dios puede hacer muchas cosas a la vez. Si la manifestación en carne nos ha causado confusión, andamos todos confundidos. Uno dice, no, son tres. Los otros dicen allá, no, son dos. Y nosotros decimos, no, esos no son. Porque la Biblia aquí dice, ¿verdad? Aquí dice. Porque hay un solo Dios. San Marcos 12:32, Deuteronomio 6:4 y muchos versículos más. Que Dios es uno. Y los hermanos, como a ellos siempre les encanta dividir, dicen, no, pero es que ese Dios allá se escribía en el hebreo como Elohim y quiere decir como varios.
porque les encanta tener más de uno. Yo con uno tengo, hermano, yo no sé usted. ¿Para qué quiere más? Si yo con uno tengo. Querer tener más es como que no estamos seguros del que tenemos, ¿verdad? Y la vez pasada le ponía el ejemplo del matrimonio. Que en el matrimonio la mujer tiene que conformarse solo con uno. Porque entonces vendría siendo como que la mujer tiene 3 maridos, ¿verdad? Así vendría siendo. ¿Por qué, hermano? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hermano, pero es que pues, son manifestaciones, no son divinas personas, mucho menos dioses, hermano. Y yo le decía, Dios Padre sí le acepto y Dios Espíritu Santo porque son seres que se mencionan divinos, no porque sean 2, ¿verdad? Es uno solo, es un solo espíritu. Pero se le acepta porque no son humanos, pero Dios Hijo no, porque el Hijo fue humano y por eso se le llamó Hijo, no se le llamó Dios. Que era Dios manifestado en carne, de acuerdo a 1 Timoteo 3:16, aquí lo dice. Sí, precisamente. Mire, yo se lo leo, aunque usted lo conoce de sobra. 1 Timoteo 3:16, ahí es donde estamos, pero en el capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Antes de seguirle leyendo lo otro, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? Que el único Dios es creador, el Padre, Jehová de los ejércitos, Yahvé, como usted le llame, el gran yo soy, el único creador del universo, el principio y el fin. Ese Dios se manifestó en carne. ¿Cómo, hermano? En el vientre de María. Por eso el ángel le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese santo ser es el cuerpo. Ese no vino del cielo. Mira, hay que ser claros. Ese cuerpo no vino del cielo. El que vino del cielo fue Dios a encarnarse. El niño aquí nació, no vino de allá. Y le sigo leyendo, después le hablo de eso. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Bueno, ahí, cuando vio Juan, la paloma. Y cuando la profecía de Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso quiere decir que ese Hijo, Dios manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu. Juan vio al Espíritu en forma de paloma. No que el Espíritu Santo sea paloma. Por eso le digo que aquí no cantamos ese canto que dice la paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un canto que dice así, por ahí lo vamos a ir. Porque el Espíritu Santo no es paloma, hermano. Fue una forma que Dios usó para que Juan la mirara cuando Jesús fue bautizado. Pero seguimos leyendo. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Claro, los ángeles lo vieron. Cuando nació, ¿no se acuerda que estaban los ángeles allá arriba? Había un ejército de ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y les hablaron a los pastores, vayan allá, ha nacido el Mesías. Vaya, le vamos a guiar. Hay una estrella, mire, vayan. A los pastores que andaban en la noche ahí con sus ovejitas. Esos ángeles, por eso dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, claro, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pues claro, hermanos, ese mismo Cristo que nosotros conocemos porque es nuestro Salvador, es el mismo que lo ha hecho todo. Su sacrificio, el que llevó a cabo en la cruz, el que ejecutó en la cruz cuando dijo consumado es, ese es el sacrificio expiatorio, el que nos da una oportunidad a nosotros con ese sacrificio, con esa sangre bendita que Él derrama, para perdón de nuestros pecados. Lo que quiere decir entonces a ese mediador es que se refiere el apóstol Pablo cuando en el versículo 5 dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tenía que haber allí alguien que nos represente, alguien que nos represente, como el abogado, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Aquí está el juez, el que va a dictar sentencia, pero aquí hay un abogado que quiere salvar al condenado, al pecador ese, asesino, adúltero, fornicario.
hechicero, ¿verdad? Entonces el abogado lo defiende. Y toda la gente ahí está el diablo también. No, ese es malo, condénenlo, llévenlo al infierno. Y el abogado le dice, juez, denle una oportunidad, señor juez. Denle una oportunidad. El señor juez representa al Señor Dios, nuestro creador. El abogado representa a Cristo que murió en la cruz, ¿verdad? Y el que acusa es el diablo, siempre acusa. Pues así fue el trabajo que hizo el Señor a favor nuestro. Lo que quiere decir, por eso dice que tenemos un abogado para con el Padre, ¿verdad? Nosotros no podemos o no podíamos, vamos a usar esta palabra, ir directamente con Dios. No podíamos. No había forma. Por eso Dios pone en medio a alguien por el cual sí podemos ir. San Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el que está en medio. Él es la cortina, Él es el velo. Hebreos 10:20 dice que Él es el velo, la carne. Ahí está Él. ¿Quiere venir al Padre? Sí, quiero ir. Venga a mí. Sin mí no puede ir a Él. Yo soy el mediador. Yo soy el mediador. Sin mí no puede ir. Por eso vine yo. ¿Quiere creer en mí? Porque Él me mandó a mí a morir por usted. Sí, Señor. Bueno, venga, pues pase ahí con el Padre. Pase. Sin Cristo nadie puede llegar al Padre. San Juan 14:6. Por eso dice, nadie viene, porque en Él estaba. Segunda de Corintios 5:19. Ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de sus pecados. Ahí en Él estaba. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, oiga, a los hombres, porque también Jesucristo como hombre es que intercede por nosotros, a través de ese sacrificio que hizo. Ese sacrificio todavía está vigente, porque la gente puede venir, el pecador puede venir al Señor, y ese sacrificio, esa sangre está vigente, hermano. Está allí como intercediendo, vamos a decir. Sigue brotando la sangre. Hay un canto que dice que está brotando, ¿verdad?, dentro de mí. Sigue, porque está vigente. Alguien decía anoche, oía una pequeña reflexión, de que decía que una de las señales de que cuando el Señor venga es el fin de la gracia. Es una señal, decía él, que va a haber antes de que Cristo venga. Y le decía yo, no, usted está equivocado. Esa no puede ser una señal, porque la gracia va a terminar cuando Él venga, no antes que Él venga. Porque entonces lo que está queriendo decir es que una de las señales antes que Él venga es que se va a acabar la gracia. ¿Y quién le va a poner fin a la gracia? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque le estoy hablando de que está vigente el sacrificio. Hay gracia y no se va a acabar. Quien le va a poner fin a la gracia es Él cuando venga. Porque Él ha dicho, bueno, ya se acabó, hijos. No más tiempo. Ya se acabó. Los deportistas, cuando narran, los narradores, como son 90 minutos que les dan a los que juegan esa pelota, ¿verdad? Los de fútbol dicen 90 minutos y ya se acabó. ¿Cuál es la señal? Ya soné el, ¿cómo se llama esa cosita? El gorgorito, ¿verdad? Ya lo soné, ya no hay más tiempo. Yo quiero meterle un gol. No, si ya se acabó el tiempo, hijo. Ya no. No, me quedó cerca la portería. No, si ya no hay tiempo, ya soné yo 90 minutos. No más tiempo. Es un ejemplo muy material, ¿verdad? Pero para que nos demos una idea que todo tiene su tiempo. Cuando el Señor aparezca en las nubes, ¿sabe qué quiere decir? Ya no habrá más gracia. Por eso se cree que a partir de ahí no habrá más salvados, excepto los 144,000. Porque eso sí se ve que son salvados en la ira, en los juicios, capítulo 7 de Apocalipsis. Pero después que el Señor venga, suene la trompeta y nos lleve con Él, ya no habrá más salvados. Que yo sepa, ya no, porque ya no habrá más gracia. Hasta ahí llega, Él es el que le pone fin. ¿Por qué le digo esto? Porque está vigente el sacrificio, la sangre de Cristo, el perdón, todo está vigente. Hasta que Él venga, entonces habrá terminado.
Bueno, ese que predicaba y que reflexionaba es tema profético, pero yo se lo menciono porque a veces ubicamos algo en donde no tiene que ser. La señal del fin de la gracia no puede ser antes que Él venga. ¿Cuánto tiempo vamos a durar sin gracia? ¿Y por qué? ¿Y quién le puso fin? Romanos 11, 25, ¿verdad? Si no me equivoco. Dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, la totalidad de los gentiles. Aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí está donde dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es tema profético. Yo se lo estoy dando para que nos demos una idea de que ese mediador, que es un solo mediador entre Dios y los hombres, ahí está todavía, no ha sido quitado. Todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo y que se arrepienta de corazón, encuentra perdón. Puede entrar al reino. Las puertas están abiertas, no han sido cerradas. Las va a cerrar el Señor cuando aparezca. Así como cerró la puerta del arca, ¿verdad? Que le dijo a Noé, métete ya tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos y los animalitos que te dije, ya métanse, entren, porque ya va a empezar el diluvio. Y cuando ya estaban todos, dice que Jehová cerró la puerta. Él es el que le pone fin a la oportunidad. Bueno, ese es tema profético, pero igual, se lo menciono para que nos ubiquemos cómo está esto de 1 de Timoteo 2:5. Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Un hombre que murió en la cruz, que lo mataron porque Él se entregó. De otra manera no hubiese sido posible, pero Él se entregó a sí mismo. Por eso cuando Pedro sacó la espada, dice la Biblia, que le cortó la oreja a un varón que iba ahí, y el Señor le dijo, guarda tu espada, Pedro. Él pensaba que así lo iba a defender al Señor, y el Señor le dijo, no. 12 legiones de ángeles me enviaría mi Padre si yo oro a que me defienda. Pero es que esta no es cosa de defenderme, Pedro, yo me voy a entregar, no te preocupes, guarda tu espada. Así es esto. Entre Dios y los hombres, el único que puede salvar es Cristo. Para llevarlos con Dios, ¿verdad? Se oye como que estamos hablando de distinto, ¿verdad? Sí, distintas naturalezas, no dioses, ni divinas personas, distintas naturalezas que Dios ha usado. El único Dios ha usado esas naturalezas o formas para que nosotros alcancemos perdón. Pero más de un Dios no hay. Un solo Dios y un solo mediador. Dirá alguien, hermano, entonces son dos. Claro que son dos. ¿Y quién está negando? Son dos. Un solo Dios que es Espíritu, San Juan 4:24. Y un solo mediador que es Jesucristo hombre como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que fue el que realizó el sacrificio. Dios que es el creador que se manifiesta y la carne que es el Hijo. Pero no son dos dioses ni dos personas divinas, sino dos a lo que se le llama naturalezas o formas que Dios usa. Es que viene siendo así, hermanos, como, no sé si tenga sentido que nosotros como seres humanos también tenemos varias formas como nos presentamos, ¿verdad? El que es doctor, lo reconocen como doctor y respetado como doctor en el hospital, en la clínica. Pero ese doctor también es padre, si es que ha engendrado hijos y tiene hijos. También es esposo, porque se casó con la madre de sus hijos. ¿Qué más podrá hacer? Dicen que es mecánico, que antes de estudiar medicina aprendió mecánica. Pues es mecánico también, ¿no? El mismo varón, ese doctor, es mecánico, es esposo, es padre porque tiene hijos, y es hijo también porque lo engendraron. Todo eso, hermanos, pues sí, pero no son varios hombres, es uno solo. Así Dios también. Dios es el creador del universo, es nuestro Padre. Él es todo. El mismo que es el principio y el fin. Y ese Dios al que se refiere la Biblia, único, es el que se manifestó en carne. ¿Y eso cómo es, hermano? Bueno, se engendró en el vientre de María.
Por eso el ángel, cuando le da la noticia a María, la Virgen, ella dice, pues, ¿y cómo va a ser eso que yo voy a tener un niño si yo no tengo varón? Ella no entendía. Elizabeth sí le creo, mire, porque a Elizabeth, su padre Zacarías le engendró a Juan, no lo engendró el Espíritu Santo. Me refiero a los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Pero en el caso de María no, ahí no hubo hombre. José nada más era su esposo para después de Jesús, ¿verdad? Su padre adoptivo, pero él no tuvo nada que ver ahí. Por eso el ángel le dijo a María, no, es que no va a ser así, porque ella dijo, yo no conozco hombre, yo no conozco varón, y el ángel le dijo, no, eso va a ser obra del Espíritu Santo, eso va a ser obra del Altísimo. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, así será llamado ese santo ser, Hijo de Dios. Ese es el que vino a plantarse, se puede decir, a formarse ahí entre Dios y los hombres. Ese es el mediador, nadie más. No es el papa, no es el apóstol, no es el profeta, no es el pastor, no. Todos los hombres somos inútiles y pecadores. Santo. Solo Cristo es santo. Él sí puede mediar, él sí puede interceder. Se le llama intercesor, mediador es lo mismo, abogado es lo mismo. Él es el que le dice, Padre, dales una oportunidad a esos pecadores. Y entonces el Padre le dice, Hijo, nada más porque tú me lo pides. Claro, así es. Así es como funciona el plan de salvación. Pero una vez más, no se confundan, no nos confundamos. No son tres divinas personas ni dos. Solo son manifestaciones de Dios. Solo son manifestaciones de Dios. Formas que Dios ha usado, pues. Él se manifiesta de diferentes maneras, hermano. Y le digo esto porque si nos vamos a querer descubrir que Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro y Dios el Espíritu Santo es otro, vamos a tener problemas cuando querramos profundizar cómo es que puede existir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquellos hermanos rápido le dicen que es que no son tres. Bueno, ¿son tres o no? ¿Y no usted está diciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Pues, no, pero no son tres. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Son tres o es uno? No, pero es que habla de tres. Sí, habla de tres, no lo negamos, pero no tres dioses, ni tres divinas personas, sino que son formas que Dios ha hecho. Porque Él no necesita ayudante, hermano. Si vamos a profundizar en la Biblia desde Génesis, Él no necesita ayudantes. Porque allá hay un versículo, Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Y entonces dicen aquellos hermanos, ya vio, ahí está pidiendo ayuda. No, Él no está pidiendo ayuda. Él solo está compartiendo su plan, su idea de crear al hombre. Porque luego dice, y creó Dios al hombre, no dice, y crearon. No, y creó Dios. Dios no necesita ayudante. ¿Y para qué si Él es Dios? ¿Ayudante de dónde? Por eso, mire, perdón que lo diga, es directo, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando usted entra a una iglesia católica, depende de donde entre, ahí hay un montón de muñecos, perdone que lo diga. Entonces, ¿en cuál vamos a creer? Pues por aquí está uno, hasta el otro. Que el Santísimo. No sé a dónde ir. Pero esa es la tradición, esa es la creencia, ¿verdad? Pero Dios solo es uno y no ha dejado mediadores, ni María puede interceder. María solo fue la sierva que Dios usó para manifestarse en carne. Eso fue todo. Pero fue madre de Jesús, claro, nadie lo está negando. Sus senos amamantaron a ese Jesús, a ese Cristo, al Mesías, claro que sí. Necesitó de ella como madre, sí, pero Él no lo engendró hombre, a Él lo engendró Dios. ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Manifestación en carne. 1 Timoteo 3:16. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne. Es la manifestación de Dios en el vientre de María. Ese Cristo que empezó a los 30 años y que bautizó Juan, ese es el mediador. Y el único, un solo mediador.
Nadie más puede decir, sin mí no te vas a salvar. ¿Cómo? Eso es blasfemia. Será sin Cristo, sin usted sí me salvo. Usted no me ayuda para nada. Pero yo soy el apóstol. ¿Cuál apóstol? Aquí están los apóstoles y los profetas en la Biblia. Los de ahora no les creo nada. Y se lo digo de una vez, hermano, hermana, para que esté atento. Vivimos tiempos de apostasía. Y el hombre se autoproclama apóstol o profeta para recibir respeto y para tener seguidores y para que lo vean como un grande. Terrible, hermano. Estamos viviendo tiempos terribles. Pero bueno, lo digo porque el único mediador es Cristo, hermano. No hay más. María no es, no se confunda, no nos confundamos. María no puede interceder para nada. Dicen los hermanos, pero acuérdense que cuando convirtió el agua en vino, María le dijo, bueno, fue una forma como madrecita que le dijo, se les acabó el vino, hijo. Bueno, pero no es que estuviese intercediendo. María no manda a Jesús en el trabajo que su padre le encomendó. Como hijo de la familia, sí, ¿verdad? Yo creo que lo regañaba, no, hijo, no haga eso. O tal vez no, porque Jesús desde niño se portó bien, ¿verdad? Cuando se quedó perdido ahí en Jerusalén, que dice que a los 3 días lo encontraron, a los 12 años estaba enseñándole a los maestros en el templo. Ese fue un plan que había. Dice que se dieron cuenta 3 días después que Jesús no iba con ellos y lo van allá en el templo enseñándole a los maestros. Ese niño, ese es el mediador, ese es el intercesor, ese es el Mesías que salva. Ese es al cual se refiere Hechos 4:12 cuando dice en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre como hombre, pero Jesucristo también Dios como Dios, primera de Juan 5:20. Yo no creo que hay confusión. Como hombre es el mediador y como Dios es nuestro Dios. Sí, hermano, no hay forma de confundirse, al menos así lo entendemos nosotros. Esperamos que estemos bien, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos. Yo sé que hay mucho más que decir, pero es nada más para confirmar y afirmar que solo hay un mediador. Cristo, el que murió en la cruz. No hay más para poder ser salvos. Vamos a dar gracias a Dios. Esperamos domingo a las 5 de la tarde. Que Dios nos conceda regresar a glorificar su nombre. Están invitados todos. Oremos por los que están enfermos para que regresen. Oremos por ese sueño que nuestra hermana del CID tuvo, porque como le digo, no me lo tomen a mal, pues nunca se sabe, posiblemente Dios está anticipando de algo, hermano. Pongámonos bien con el Señor, ¿verdad? Para que cuando durmamos en este mundo nos vayamos a un lugar de descanso mientras el Señor viene por su pueblo. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, gracias, Señor, por dejarnos vivir este día. Gracias por las siervas que has traído, guerreras. Por mi hermana Blanca, Señor, aquí está una vez más haciendo un esfuerzo, Padre. Gracias por traernos, sigue dando fuerza, dale salud, Señor. Encárgate de sanar, recuperar su salud. Dale fuerza y energía, provee lo que ella necesite. Guárdalo donde quiera que vaya, Señor. No solo a ella, también a su familia. A mi hermana Rosa y mi hermana Rosa que hoy vinieron, Señor, a gozarse a este lugar. Bendíceles, toma en cuenta su sacrificio, sus oraciones, Señor. Gracias por darnos el privilegio. Pedimos fe y fuerza para cada una de ellas, para sus familiares, Señor, desde el más chiquito hasta el más grande. Escucha sus necesidades, Señor. Gracias por poner el buen sentir en ellas, de venirse a gozar, Señor, de venir a darte honra y gloria, a hacer presencia, a hacer turno por los que no pudieron venir. Hermano Raúl, Señor, anímalo a seguir, Padre. Tómalo en cuenta todo lo que hace en tu obra y bendícele. Dale salud y fuerza, Padre. Págale grande, así como tú lo prometes. Pedimos, Señor, que salves a su familia, a sus nietos y a sus hijos y a su esposa, Señor. Que se enciende esa llama que está allí casi apagada y un día también retorne, Señor, al principio. Mientras tanto,
Dale fuerza a mi hermano Raúl para que no se detenga, que no se desanime. Aunque hay voces negativas del enemigo, Señor, pero él ha creído en ti, que eres el único que le dará la salvación, Señor, y nos darás a todos nosotros la vida eterna. Dale fuerza a tu siervo y guárdalo donde quiera que él vaya, Señor. A mi hermano Heriberto, gracias por traerlo. Dale salud, guárdalo en su caminar, Señor. A él y a su familia, tanto aquí en este país como allá en El Salvador, Señor. Mi hermana Mariana, gracias por traerla, Señor. Sigue dando fe a tu sierva, sigue dando ánimo, Señor. Que en su corazón, como siempre, guarde tu palabra bendita y la fe que tiene en ti. Pedimos por su salud, pero también por sus familiares, sus hijos, sus nietos, todos los que están aquí, como los que están allí, Señor, en la frontera, allá en México, donde quiera que haya un familiar. Bendícelo y protégelo, Señor. Mi hermana del CID, Señor, sigue cuidando de su salud, dale fortaleza. Señor, pedimos por ese sueño que ella nos ha expresado. Si tú has hablado en ese sueño, te pedimos que nos prepares, Padre, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe siga firme en ti y lo que tú quieras hacer, Padre. Somos tuyos y un día dormiremos y no se sabe, Señor, pero es tu santa voluntad. Bendice a tu hija y a toda su familia, Señor. Sea que esa muerte sea física o espiritual, en tus manos la dejamos, Padre. Pedimos por su familia, Señor. Mi hermana Inés sigue dando fortaleza, Padre. Ayúdala para que pueda continuar en tu obra, cantando y honrando tu nombre. Pedimos por sus hijos, Señor, por sus familiares, chicos y grandes. Todos tenemos familiares aquí, Señor, mi hermana Roxy, por el hermano Anthony, y por todas sus familias, Señor, desde el más chiquito hasta el más grande, aquí también en El Salvador. Y asimismo, mi hermano Raúl, Señor, familiares de él, sus hermanos de sangre, hijos y nietos, y su esposa. Mi hermana Mariana, igual, Señor, donde quiera que estén sus familiares, mi hermana Blanca, chicos y grandes, la familia, mi hermana Inés y mi hermana del CIR. Esa familia grande, alcánzala a tu Señor. Aquellos que no vinieron, Padre, pedimos por ellos, mi hermana Belia, mi hermano José, dale salud, Señor, a mi hermana María Anguiano, mi hermana Elba, hermana Maribel García, hermana María Elena Ramírez, mi hermana Amalia, todos los que están lejos, los que andan de viaje y los que están enfermos, pedimos, Señor, que tú los guardes. A mi esposa y a todos los que estén por allá en algún lugar, llévales, Señor, salud y fortaleza. Gracias por habernos congregado esta noche. Gracias a ti, Señor. Gracias por tu bondad infinita y por tu sacrificio expiatorio. Gracias por las alabanzas, por la ofrenda, por tu palabra y por las provisiones que nuestros hermanos traen a tu casa. Páganos tú el grande, Señor. Humildemente nos despedimos, pero no de ti, sino de este lugar. Llévanos sanos y salvos a casita. Aparta todo peligro del camino. Y si a ti te place, será, Señor, en este lugar hasta el domingo a las 5 de la tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por ahí hay un bote rojo, hermanos.